La leyenda del teque-teque. En una ciudad de Japón, vivía una joven estudiante de secundaria que todos los días para ir a la escuela, tenía que pasar al lado de las vías de un tren. Al regresar a casa, volvía por el mismo camino, siempre teniendo cuidado de no acercarse mucho a los rieles, ya que los ferrocarriles pasaban constantemente. Lamentablemente, la jovencita sufría mucho acoso en el colegio, pues era muy tímida y retraída. Las chicas de su salón la señalaban y se reían a sus espaldas sin que el profesor interviniera. Y es que en la institución, los maestros tenían prohibido involucrarse en los asuntos personales de sus alumnos. Así que todos se aprovechaban de esta pobre chica, incluso delante de los mayores. Un día, al salir del colegio, unas muchachas la empezaron a perseguir para cortarle el cabello. Asustada, echó a correr por el camino de vuelta a casa con tanto ímpetu, que resbaló en las vías. Un pie se le atoró entre las tablas, impidiéndole escapar de una muerte terrible. Justo en ese instante un tren le pasó por encima, cortándola en dos desde la cintura y quitándole la vida al instante. Sus restos fueron retirados ante la consternación de los vecinos, quienes por mucho tiempo consideraron la posibilidad de cerrar ese acceso para los ferrocarriles. Al final, cuando la conmoción se calmó, el asunto quedó olvidado y todo volvió a la normalidad, o casi. Un día, las chicas que solían acosar a la joven fueron encontradas aterrorizadas en la zona. Afirmaban haberla visto y ser perseguidas hasta el cansancio. Decían que la muchacha solo tenía su torso, cabeza y brazos, con los que se desplazaba rápidamente mientras sus hombros hacían un sonido muy particular. Las muchachas se encontraban en tal estado de psicosis, que fue necesario trasladarlas a un hospital para poder sedarlas. Lo cierto fue que nunca se las volvió a ver por el vecindario. Mientras tanto, otras personas afirmaron haber visto a la chica muerta de la misma manera que ellas habían descrito. La llamaron teque-teque, por el espantoso ruido que hacía al caminar sobre sus brazos. Hubo quienes no dieron crédito a estos avistamientos, pero de cualquier manera, no tardó ella en convertirse en una leyenda nacional. Cada vez eran más los individuos que afirmaban haberla encontrado no solo en las calles de Tokio, sino en tantas otras ciudades y prefecturas del país. Se dice que en la actualidad, teque-teque sigue apareciendo para espantar a los incautos. Es un alma en pena que se siente muy sola y se ha dejado arrastrar por el resentimiento. Cuando alguien se cruza en su camino, lo persigue por suelo y paredes moviéndose como una araña encima de sus dos brazos. Si logra atrapar al desafortunado, lo parte por la mitad para volverlo como ella, y no sentirse tan sola. El fantasma del baño. El instituto de Midori era uno de los más reconocidos en la ciudad de Tokio. Profesores estrictos, un montón de actividades extracurriculares, y canchas enormes junto con su propio auditorio escolar. Pero como suele ocurrir con cualquier escuela de secundaria, aquella tampoco estaba exenta de tener sus propias leyendas. Rumores inventados probablemente por los alumnos de último año para asustar a los más jóvenes. Midori nunca había hecho caso de ellos hasta que un día, durante un receso, entró a los baños del segundo piso. Eran los menos frecuentados del lugar por una razón que ella no recordaba, pero odiaba encontrar el resto de baños tan repletos a esa hora. Se encerró en el último cubículo para hacer lo suyo y mientras se sentaba en el inodoro, no pudo evitar acordarse de una de las leyendas más populares en la escuela, la del fantasma Akamanto. Akamanto era un espíritu que se aparecía en los baños de los estudiantes. Nadie sabía por qué o dónde había comenzado dicho fenómeno. Solo ocurría. Lo hacía justo cuando alguien se encontraba distraído dentro de algún cubículo. Y siempre se presentaba con la misma pregunta. ¿Quieres papel rojo o azul? De la respuesta del infortunado dependía salvar su vida. Quienes optaban por el papel rojo sufrían un corte profundo en la garganta, que los hacía desangrarse hasta morir.
con las ropas vueltas de un color carmesí, al igual que su sangre. En cambio, los que elegían el azul eran estrangulados por Acamanto de tal manera que el rostro se les ponía violeta. Si te atrevías a engañar al fantasma pronunciando algún otro color, eras arrastrado con él hacia una dimensión desconocida, probablemente el infierno donde habitaba. La única manera de sobrevivir a la trampa de este ser era rechazando todo, no importa cuánto ofreciera. Acamanto era un espíritu muy astuto, y trataría por todos los medios de hacer que eligieras alguna tonalidad de papel. Pero si tus respuestas eran siempre evasivas, eventualmente se cansaría y terminaría dejándote solo. Había en el colegio muchos alumnos que, por hacerse los interesantes, habían afirmado haberse encontrado con Acamanto. Otros, mucho peores en sus habladurías, afirmaban que los estudiantes que se habían ido de un momento a otro a mitad de curso, en realidad habían sido arrastrados por Acamanto hacia su dimensión oscura. Los adolescentes eran los peores a la hora de inventar falacias. Pero qué tontería, se dijo ella sonriendo petulantemente. Un silencio total se había apoderado del baño, no se escuchaba el menor sonido, ni siquiera de las llaves o de alguna puerta en los cubículos restantes. Midori se encontraba pensando en lo raro que era esto cuando tuvo un mal presentimiento. En ese momento, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Una mano larga y huesuda surgió por debajo de la puerta del cubículo, extendiéndose hacia ella con sus uñas largas y sucias. No veía los pies de nadie al otro lado. Entonces, una voz que la paralizó por completo le hizo una pregunta. Entonces, ¿quieres papel rojo o azul? Cabeza de vaca, Gozu. Existe una leyenda urbana en Japón, conocida como Gozu, que quiere decir cabeza de vaca. Esta historia es tan aterradora, tan perturbadora, que todo aquel que la escucha se sume en un trance total de pánico, a tal grado que luego de despertar es incapaz de recordar nada de lo que escuchó. Es por eso que se dice que nadie conoce bien la historia, nadie puede contarla de la manera correcta, ya que su nivel de miedo es tal, que podría dejarte sin dormir durante varias noches. Aunque de vez en cuando, aparece alguien dispuesto a intentar contarla, la historia dice así. Los alumnos de una escuela primaria de Tokio se dirigían en medio de la noche a una excursión que iban a tener en el campo. Típico viaje estudiantil en el que los niños pueden estar en las afueras, armar casas de campaña y hacer fogatas. Todo bajo la supervisión de sus maestros y con previa autorización de los padres. El cielo estaba oscuro y el autobús escolar se desplazaba por la carretera, mientras los niños armaban un escándalo. No se podían estar quietos y el conductor estaba a punto de perder la cabeza. Fue por eso que el profesor de la clase, el señor Aoyama, sugirió a los muchachos que contaran cuentos de terror. Eso, por lo menos, los mantendría controlados en sus asientos. Todos los estudiantes aceptaron con agrado la idea y le pidieron a su maestro que comenzara él. ¿Alguna vez han escuchado la historia de Gozu? Preguntó el maestro sospechosamente. Los chicos se miraron entre sí, unos a otros, sin que nadie respondiera afirmativamente. Él tomó esto como un sí y se dio por satisfecho. Pues bien, esta noche se las voy a contar, pero les advierto algo, esta es una leyenda tan mórbida, tan oscura, que no todo el mundo conoce sus detalles, pero una vez que la hayan escuchado, les aseguro que no podrán dormir esta noche. El maestro comenzó a contar su historia ante la mirada atenta de los niños. De repente, no se escuchaba un solo ruido en el autobús, ni el más mínimo susurro, pero conforme la leyenda avanzaba, un sentimiento de angustia empezó a hacerse palpable entre los niños. Alguien le suplicó a Aoyama que se detuviera, que no querían escuchar el final de la historia, pero él no hizo caso. Cuando los demás niños, con lágrimas en los ojos y gemidos de miedo, le pidieron que parara, el hombre no se dio por enterado. Estaba tan inmerso en la historia, tan desbordado por lo que contaba, que su lengua parecía moverse por sí sola.
Y cuando el maestro Aoyama llegó al clímax del cuento, con sus alumnos chillando de terror, el autobús se volcó en el camino poniendo fin a su sufrimiento. Las autoridades encontraron el transporte escolar a la mañana siguiente. Aoyama estaba inconsciente y sus pupilos en trance, expulsando espuma por la boca. Se los llevaron inmediatamente al hospital y solo recobraron el sentido hasta horas después. El maestro no recuerda haberles contado ninguna historia, y ninguno de ellos recordaba la historia de Gozu. Y honestamente, era mejor que no lo hicieran. Kagome, el juego del terror. Dicen que en un bosquecillo remoto de la prefectura de Shimane, en Japón, yace un orfanato abandonado, que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de albergue a varios niños huérfanos. Su presencia allí, sin embargo, no se debía a la actitud desinteresada del gobierno. En realidad, científicos alemanes habían hecho un trato, el cual era para poder experimentar con ellos en secreto en el año 1942. No podían hacerlo en Alemania, pues temían levantar sospechas y manchar la reputación de su país. Estos especialistas estaban convencidos de haber encontrado el secreto para la inmortalidad. Según ellos estaba en un área específica del cerebro, la cual designaron como interruptor mental. Cuando el interruptor mental era extirpado de la cabeza de una persona, ésta podía conservarse joven para siempre y vivir de manera indefinida. Con el propósito de extraerlo, todos los niños fueron sometidos a operaciones que les dejaron cicatrices en la cabeza. Algunos adultos, como vagabundos y personas sin hogar, también pasaron por dicho procedimiento, siendo enterrados en las cercanías al no poder sobrevivir en el quirófano. Tras varios intentos por llevar a cabo cirugías exitosas, los niños despertaban de las mismas sin presentar modificaciones de ningún tipo en su personalidad. Aparentemente, delante de los científicos se comportaban como chiquillos educados y tranquilos. Pero una vez que eran dejados a solas con sus cuidadores, la pesadilla comenzaba. Los pequeños eran huraños y agresivos, desafiantes y problemáticos en todos los aspectos. Tomaron por costumbre jugar un popular juego llamado Kagome. Este consiste en que todos los niños forman un círculo tomados de las manos, mientras uno de ellos se ubica en el centro. A continuación, mientras los demás van girando, tienen que mirarlo fijamente y tratar de asustarlo haciendo muecas y caras horribles. Si el chiquillo del centro se asusta claramente pierde. Cuando los chicos del orfanato se ponían a jugar a este juego, sus cuidadores juraban que sus rostros se volvían demoníacos y sumamente perversos. Uno de ellos, al ser convencido por los pequeños de colocarse en el centro, enloqueció de miedo al ver cómo sus caras angelicales se distorsionaban en semblantes repletos de maldad. Aquello no podía ser natural en ningún ser humano. Lo más aterrador sobre ellos precisamente es que, aunque por fuera se volvían normales, por dentro su forma de ser era retorcida, y si uno les miraba con la atención suficiente, podía descubrir las cicatrices entre su pelo, que evidenciaban lo que les había ocurrido anteriormente. Muchos cuidadores renunciaron de manera inesperada debido a estas malévolas criaturas. Cuando la guerra concluyó, todos los trabajadores del orfanato abandonaron la institución de inmediato. Jamás se supo qué ocurrió con los niños, si fueron reubicados en alguna otra casa hogar o llevados con familias adoptivas. Hay quien dice que hasta el día de hoy siguen viviendo allí. Nunca envejecen a causa de los experimentos a los que fueron sometidos. Pero hace mucho tiempo que dejaron de ser niños. Si te atreves a jugar con ellos, debes tener cuidado de mantener la compostura. Puede que pierdas la cabeza al ver lo que son realmente.